La gente del Zoom también está lista. Muy bien, buenas noches, hermanos. Todos sean muy bienvenidos a esta nueva jornada. Una alegría de que nos juntamos de nuevo presencialmente. Tuvimos unos encuentros por ahí que por las inclemencias del tiempo no pudimos juntarnos, pero siempre vamos a intentar privilegiar el encuentro, además de aprender el encuentro entre nosotros acá. Y también bienvenidos a los hermanos que están conectados por Zoom. Buenas noches. Así que vamos a iniciar esta sesión. Voy a pedirle a mi hermano Jaime que haga la oración inicial, por favor. Sí. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por regalarnos este momento en que vamos a tratar de crecer en el conocimiento de tu iglesia. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que nos ilumines, para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos después cumplir en tu iglesia lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te lo pedimos, Padre, humildemente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Continuamos hoy con esta serie de clases, de encuentros en nuestra escuela de formación. Hemos venido revisando el catecismo de la Iglesia, nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Hemos estado reflexionando en torno a la Trinidad, eh, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la última sesión eh, reflexionamos en torno al Espíritu Santo. Y hablar del Espíritu Santo es necesariamente hablar de la Iglesia. En la última parte de la clase anterior, si recuerdan, ojalá que así sea, dijimos algunas cosas sobre la Iglesia y hoy día tenemos la alegría entonces de recibir al hermano Gonzalo Rebolledo, ¿verdad? Que él nos va a hablar, nos va a continuar el tema y va a hablar ya propiamente tal de la Iglesia. El título de la clase de hoy es La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que con los agradecimientos al hermano que está con nosotros, le doy la palabra, hermano. Adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se prende la luz. No, no sé si no lo quiero Aquí. Bien. Ya me superé. Ahora, ahora sí. Bien, súper. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría poder compartir y tener esta instancia. Lamentablemente por tiempo a veces cuesta un poquito, pero yo feliz de haber sido invitado y estar, por supuesto, acá con ustedes. Eh, entonces, el tema que nos convoca tiene que ver con las notas de la Iglesia. Y acá, eh, oh, la tele. Eh, La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. En el transcurso de esta conversa, de esta charla, si tienen alguna intervención, la pueden hacer libremente. La idea es que vayamos dando pasos para que vayan quedando cosas claras si es que hay alguna duda de algo. Probablemente hay cosas que ustedes sí manejan y que no requieran, digamos, tanto tema, entonces también podemos ir avanzando. ¿Ya? Esto que quedó tan bonito, obviamente, fue ChatGPT que hizo esto. Y aquí tenemos una base y un poquito alguna idea que quizás algunos ya manejamos sobre esto. Es una porque un solo Señor es quien nos convoca, nos reúne, una sola fe, un solo bautismo. Vamos a abordar un poquito más sobre esto, ¿ya? Entonces, la unidad de la iglesia está vinculada con la idea de la unidad de la fe, la unidad de los sacramentos y la comunión. Ahí ya como para tener algún punto de referencia de más. La santidad de la iglesia es santa por su origen en Cristo, que la santifica y llama a la santidad a todos sus miembros. Entonces, no solamente es por su base, por su origen, sino también por aquello que va a desplegar la iglesia, que está vinculada con la santidad. Es católica por el carácter de universal. Anuncia la plenitud del Evangelio a todos los pueblos, en todo lugar
en todo tiempo, perdón, y lugar. ¿Ya? Y apostólica porque es fundada sobre los apóstoles y fiel a su enseñanza, transmitida por la sucesión apostólica. Esos son los elementos base que dan cuenta de cada uno de estos puntos sobre las notas de la Iglesia. ¿Cuándo surgen estas características de la Iglesia? Surgen tempranamente en la Iglesia. De hecho, en el credo niceno-constantinopolitano, que tenemos acá el Nicea el 325 y el de Constantinopla el 381, estamos hablando de hace bastante tiempo atrás, cuando ya la Iglesia comienza a articularse, comienza a entenderse a sí misma, va a dar algunas características de qué es lo que comprende por Iglesia, cómo se entiende a sí misma. Ahora, es importante tener presente que la comprensión de la Iglesia tiene un dinamismo que nos agota al decir la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entre paréntesis, probablemente algunos dirán, ¿y por qué no romana si también era romana? Romana no aparece originariamente, no forma parte de estos elementos fundamentales de la comprensión de Iglesia. Romana se fue incorporando con el transcurso del tiempo, sobre todo para dar un énfasis probablemente en la lógica o en la disputa protestante de decir la verdadera iglesia es la iglesia de Roma en comparación a las iglesias protestantes que fueron surgiendo en el 1500, ¿no? Con la reforma de Lutero y otros protestantes más. ¿Ya? Entonces, lo de Romana lo vamos a dejar en paréntesis, lo vamos a dejar ahí en el recuerdo como este vínculo, pero esencialmente no es una nota, una característica de la iglesia fundamental. ¿Ya? La sede de Roma podría cambiar, pero la iglesia esencialmente no va a cambiar por eso. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, aquí aparecen las estructuras según el catecismo, que ustedes, que es lo que están siguiendo como camino, y hasta ahí llegó mi aporte con ChatGPT. Y acá se nota la diferencia porque ya cambia la cosa y bueno, no tengo la habilidad, para hacerlo más bonito. Vamos a tomar entonces un primer punto que tiene que ver con qué es lo primero que nos dicen estos números del catecismo respecto a estas notas, ¿ya? Sobre todo la Iglesia 1. Dice, esta es la única iglesia de Cristo. ¿Ya? Y hay un punto también porque decir, bueno, ¿y qué pasa? Es que es como lógico, ¿no? Si la iglesia es... ¿Qué pasa entonces? ¿Hay otras iglesias? Y si hay otras iglesias, ¿cuáles serían esas otras iglesias? Ya, eso lo vamos a dejar ahí sobre la mesa. No, si hay. No me diga que no. Entonces, esta es la única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa, católica y apostólica. ¿Ya? Ese es nuestro punto de referencia. Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. ¿Ya? O sea, hay algo que nos da cuenta de la identidad de la iglesia y también del rol de la iglesia, de la misión de la iglesia, que están contenidos en estos cuatro elementos. ¿Ya? Este punto también es interesante porque, como les decía, eh, vamos a ver que en el transcurso de estos números, nuestro punto de referencia, o por lo menos el catecismo de la Iglesia Católica, va a ser el Concilio Vaticano II. Si bien las notas de la Iglesia están presentes mucho antes, ¿no? En el credo, mucho antes del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II nos da una relectura de la comprensión de Iglesia. ¿Ya? Lo primero que nos dice el Concilio Vaticano II es que la Iglesia es misterio. Y cuando nos dice que la iglesia es misterio, no nos dice que se pone una sabanita blanca y anda como fantasmita diciendo, no, no es eso. La iglesia es misterio precisamente porque está vinculada a este dinamismo trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No? Tiene una dimensión, si bien tiene una realidad histórica que nosotros vemos, incluso articulada institucionalmente desde una jerarquía, el Papa, los obispos, los párrocos, sacerdotes, etcétera, los fieles, los laicos, etcétera, que es una dimensión visible de la Iglesia, pero también tiene un vínculo con una dimensión divina, trascendente,
invisible. Y esa es su dimensión de misterio. ¿Ya? Entonces, como la iglesia es misterio, el Concilio Vaticano II tiene un documento que es Lumen Gentium, donde aborda directamente el tema de la iglesia, pero en ninguna parte del concilio, ni tampoco en Lumen Gentium, el concilio va a definir lo que es la iglesia. No pretende establecer una definición. ¿Por qué? Porque si la iglesia es misterio, ¿cómo voy a definir algo que es misterio? Entonces, ese es un punto interesante también y por eso no solamente tenemos estas notas de decir la iglesia es una, santa, católica y apostólica, sino también decimos que la iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es cuerpo de Cristo, la iglesia es templo, la iglesia es esposa, etcétera, etcétera. Una serie de imágenes que tienen esta dimensión más bien simbólica, que nos permiten pensar la iglesia con algún rasgo característico sin agotar lo que entendemos por iglesia. De esa forma, buscamos una forma de comprensión, pero sin la pretensión de agotarla en una definición. Cuando establecemos una definición, establecemos algo mucho más cerrado. Y si la iglesia es misterio, se abre, ¿no? No se cierra la comprensión. Pero sí tenemos que intentar comprenderla. Y ahí las imágenes nos ayudan a comprender esta iglesia sin poder cerrar, sin la pretensión de cerrar. Y dentro de eso también las notas, estas 4 notas, nos están ayudando a comprender lo que es la iglesia sin cerrar lo que es la iglesia vinculada con su dimensión de misterio. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Ok? Con eso súper. Entonces, dicho eso, estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma. Y acá otro punto fundamental. La iglesia no tiene un sentido en sí misma. La iglesia siempre nos tiene que referir a la persona de Jesucristo. Jesucristo es el centro de la iglesia. ¿Ya? Quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una santa, católica y apostólica. Entonces, cada una de las notas, cada una de estas características están vinculadas también con la persona de Jesucristo. ¿Ya? Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Entonces, vamos a tener acá estos puntos elementales. La persona de Jesucristo como centro, ¿ya? Vinculada con la misión. Y este concepto, esta idea de la misión es tremendamente importante, que lo tengan presente porque es parte también del sentido de la iglesia. ¿Ya? Dígame. Un joven. Nos decía que no es la iglesia el objeto de la fe, es decir, puesto o leído así muy a la rápida, pareciera que cuando decimos creo en la iglesia estamos teniendo como objeto de fe la iglesia, Uh-huh. pero nos explicaban en las clases que lo más preciso sería decir creo que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo, porque no es el objeto de la fe de la iglesia, sino que es la Trinidad que ya se menciona y que esa Trinidad guía a la iglesia o algo por el estilo. No sé si puede comentar algo sobre eso, si Por estoy en lo supuesto, padre, correcto. que voy a comentar algo sobre eso. Ahora, inmediatamente voy a comentar algo sobre eso. No, buen punto, buena intervención, ¿no? Porque, en efecto, los elementos propios de nuestra fe, uno dice, bueno, la iglesia, ¿por qué también está vinculada dentro de este programa, ¿no? Dentro del credo? Pero quiero volver a este punto para tenerlo claro y de ahí voy a pasar un poco a lo que nos preguntaba o comentaba el padre Jorge. Entonces, fundamental, el centro siempre es la persona de Cristo. La persona de Cristo está vinculada directamente con una misión y eso no lo podemos olvidar. Y esa misión es algo también que va a vincular directamente a la iglesia con la persona de Cristo. ¿Sí? Lo mismo si no alcanzan a leer. En realidad, para mí, para tener, no perderme tanto. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nos va a decir, luego de decir que la iglesia es misterio, número 1,
en el 2, el 3 y el 4, nos va a hablar ¿qué? De la dimensión trinitaria desde la cual se sostiene la iglesia. Y la dimensión trinitaria está articulada de la siguiente forma. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Mm? Por eso hablamos de la voluntad salvífica del Padre. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? A través de Jesucristo. Por eso hablamos de que Jesucristo está vinculado con una misión. ¿Cuál es la misión del Hijo? ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Que todos los hombres se salven. ¿No? Esto tiene un recorrido en la historia de salvación que podemos ver en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, eso se da a conocer de una forma particular y novedosa. ¿Ya? Entonces, tenemos la acción del Padre, la voluntad salvífica, la misión del Hijo y la santificación del Espíritu Santo que va a acompañar. No solamente es el Espíritu que va a dejar Cristo, ¿no? En el curso de la iglesia, sino que además va a acompañar y llevar a cabo la misión de la iglesia después de Jesucristo. Entonces, y ahí donde viene un poco la pregunta del hermano, que en definitiva nos habla de, un poco con este esquema, a ver si ayuda. Dentro de la historia de salvación tenemos el pueblo de Israel, ¿no? La primera instancia que nos convoca y nos articula, nos configura como pueblo, que nos da una identidad al pueblo de Israel y nosotros reconocemos como historia de salvación. Y eso tiene un camino desde Abraham, Moisés, los profetas, etcétera, etcétera, hasta que de repente aparece Jesucristo. Evidentemente esto no fue hecho con ChatGPT, porque es lo que hay. Jesucristo irrumpe en la historia. Y esto es clave. Nuestra fe no es una fe de ideas. Nuestra fe es una fe que se manifiesta y que se irrumpe en la historia. Por eso la encarnación de Jesucristo es fundamental para nosotros. Por eso hoy estamos acá reunidos, porque estamos pensando no solamente una formación de lo que es el transcurso, digamos, de un texto que nos da cuenta de la tradición, sino cómo pensamos nuestra fe, cómo pensamos la iglesia hoy para poder llevarla y transmitirla dentro de nuestra labor catequética. Porque hoy tenemos particulares, perdón, de vivir o de situarnos en este mundo, con desafíos particulares que son propios de nuestra historia. Y en ese sentido, vamos viviendo nuestra experiencia de fe en la historia. ¿Sí? Jesús irrumpe en esta historia, se manifiesta. Dice, en él creemos que todo aquello que estaba antes se cumple en su persona. Las promesas se cumplen en él. Eso lo creemos nosotros, no el pueblo de Israel. Y comienza una nueva historia. Se articula un nuevo pueblo en Cristo. Y todo este pasado lo comenzamos a entender a partir de esta experiencia y la proyectamos hacia un futuro. Cristo se encarna, el reino se hace presente, pero no ha llegado a su plenitud. El reino se proyecta hacia un futuro donde se nos dice que esperamos la segunda venida de Jesucristo. Esa espera es lo que conocemos como la esperanza escatológica, aquello que va a venir en el fin de los tiempos, no sabemos cuándo ni cómo. Por eso, como el relato de la parábola de las vírgenes, tenemos que estar atentos para esta venida. ¿Y cómo estamos atentos en este mundo, digamos, a través de la iglesia? Es la iglesia la que continúa la misión de Jesucristo. Y en ese sentido, creemos en la iglesia en cuanto que es depositaria de la misión de Jesucristo dentro de este dinamismo trinitario. Por eso hablamos del tiempo de la iglesia. Pero no porque tiene una finalidad, nuestra creencia tiene una finalidad en la iglesia. La iglesia está al servicio ¿de qué? Del reino de Dios. Nos acompaña en esta espera para que podamos llegar preparados a este camino, mantenernos firmes en la fe, hasta el cumplimiento de esta segunda venida. En ese sentido, la iglesia como institución, como articulación,
no puede entenderse independiente de lo que le ha sido encomendado. Y este es un punto vital también porque nos permite a nosotros, cuando pensemos en la iglesia, cuando veamos nuestra realidad eclesial, decir, bueno, ¿estamos siendo fieles a qué? ¿A esto o a intereses propios? La iglesia hoy, nuestra experiencia eclesial, ¿nos ayuda a mantenernos firmes en esta fe, en esta esperanza? ¿O la verdad tiene otras finalidades? Entonces también nos va dando cuenta un criterio que siempre tiene que estar vinculado y centrado en esta experiencia. La iglesia es fundada por Jesucristo. Ahora, en ninguno de los 4 evangelios vemos que Jesucristo va a una notaría y dice, hoy voy a fundar esta transnacional llamada Iglesia Católica. No lo hace. Pero sí, Jesucristo establece los elementos fundantes de la iglesia, como por ejemplo, convocación de los 12. Y dentro de eso, la elección de uno en particular, que es Pedro. Dentro de eso también establece el bautismo como un elemento identitario de este nuevo pueblo de Dios. Dentro de los sacramentos, además del bautismo y de los otros sacramentos, establece la Eucaristía como aquel sacramento que nos vincula constantemente y nos hace reconocer como miembro de esta comunidad eclesial, compartiendo su cuerpo y su sangre. Esos son los elementos fundantes que van a continuar los apóstoles y que se van a articular de una forma esencial en Pentecostés. Por eso hablamos de Jesús como quien funda la iglesia o en quien se funda la iglesia, pero también tenemos Pentecostés como este punto ya de partida de esta articulación más propia y más clara. Entendiendo también que si la iglesia se da cuenta o se desarrolla en una experiencia humana, ¿no? Dentro de las posibilidades, condiciones humanas, pensemos también desde que Jesucristo muere en la cruz, resucita, asciende al cielo y hasta Pentecostés, es un tiempo también que le permite a los apóstoles decir, comprender y asimilar toda la experiencia y la enseñanza que fueron teniendo. Eso no fue mágico para los apóstoles. Piensen que cuando apresan a Jesús, después muere en la cruz, se andaban escondiendo y decían, ¿y qué pasó? Si teníamos un proyecto que iba súper bien, entramos a Jerusalén, nos recibieron con palmas, con todo, y ahora estamos siendo perseguidos y nuestro maestro lo mataron en la cruz. O sea, la lógica de la pérdida de sentido que tenía todo el resto, quedaron en una... ¿Y ahora qué? Y ahí nuevamente Jesús vuelve a acercarse y vuelve a continuar su enseñanza hasta que asciende al cielo y con la promesa del Espíritu Santo que aparece en Pentecostés. Todo un tiempo, un proceso también donde los apóstoles comienzan no solamente a asimilar, sino que se disponen a continuar la misión encomendada por Jesucristo. Y eso es lo que se va a ir configurando como iglesia y por eso hablamos del tiempo de la iglesia. No porque tiene un sentido para sí misma, sino está en cuanto está al servicio del reino, que nos ayuda en esta esperanza, en esta espera, hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿Sí? Entonces, en ese esquema, en esa articulación, es donde vamos a poder comprender un poco lo que decía el padre Jorge, ¿no? La iglesia no la creemos porque no podemos reducir iglesia a la institución visible, ¿ya? Lo es, pero no se reduce solamente en eso. Entonces, termino con esta idea y doy la palabra. Entonces, en ese sentido, la iglesia siempre está vinculada y supeditada a esta dimensión. Y ahí también va a radicar, como vamos a ver más adelante, la idea de la santidad de la iglesia. Porque por supuesto que la iglesia no es santa por nosotros. Cierro paréntesis. Ujú. Ujú. Esa es la finalidad de la iglesia. Por eso les decía que la centralidad es Cristo. Cristo tiene una misión, que es llevar a cabo la voluntad salvífica del Padre, ¿cierto? Después que Jesucristo asciende al cielo, ¿quién continúa esa misión? La iglesia. Claro, pero por eso le digo que también a veces hay una delgada línea
en también qué es lo que estamos comprendiendo con iglesia. Porque si vemos solamente, pensamos en la iglesia como esta estructura jerárquica, visible, uno dice, ¿estamos creyendo, tenemos que creer también nuestra fe en eso? No, pues, no se limita solamente a eso, es más que eso. O sea, la comprensión de iglesia es más amplia y la comprensión de iglesia está articulada con, con la misión de Jesucristo. Es en eso en lo que creemos. ¿Por qué? ¿Para mantenernos en la iglesia? No, porque la iglesia nos lleva al cumplimiento de esta misión. La iglesia no está, parte de la función de la iglesia es que nos ayuda a hacer este camino de santidad para el cumplimiento de esta esperanza escatológica, que cuando llegue el reino, llegue el juicio final, podamos acceder a esta salvación, a ser salvos. ¿Sí? No sé si ayuda un poquito esa idea. Ujú. Por eso es importante la misión. Y vamos a ver también que dentro de los elementos que aparecen de las notas va a aparecer también la misión. La misión de la iglesia no es para que tengamos más gente. O sea, sí, por supuesto, pero la misión de la iglesia tiene que ver con la lógica, no es para que la institución sea más grande. La misión de la iglesia tiene que ver para llevar a cabo la misión del Hijo, de Jesucristo, que es la voluntad salvífica del Padre. Por eso también, paréntesis, eh, es bueno que podamos comprender qué significa la salvación en sentido positivo. Muchas veces entendemos la salvación en sentido negativo, también como iglesia hemos desarrollado la idea de la salvación como en sentido negativo, ¿no? Tiene que ser lo contrario a que si eres pecador te vas a condenar en el fuego de los infiernos y vas a arder ahí eternamente. Como, claro, es como cuando uno le dice al niño, no hagas esto porque te va a hacer mal y trata de decirle a los hijos, no cuando son pequeños, por la vía negativa, decirle, te vas a quemar, te vas a hacer esto y te va a doler y no te voy a ayudar y te vas a quedar ahí llorando, etcétera, etcétera. Entonces, como poco por la vía del susto, ¿no? De meter miedo, estamos tratando de explicar lo que es la salvación. Y uno dice, pucha, si la salvación es otra cosa, ¿no? La salvación no es temor, la salvación es la manifestación del amor. La salvación, en último caso, es la voluntad salvífica del Padre. ¿Y qué significa eso? Nosotros como criaturas, eh, criaturas de Dios, nuestra finalidad, nosotros tenemos un nacimiento y tenemos una muerte, es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sí? La voluntad salvífica de Dios es que nuestra vida no perece en nuestra vida mortal. ¿Por qué? Y por eso también la importancia de Jesucristo como aquel que viene a revelar de una forma especial esta voluntad de Dios. Porque en Jesucristo nos abre el espacio, nos abre el camino para decir, en el Hijo, nosotros somos hijos de Dios. Por eso decimos que somos hijos adoptivos. Por eso Jesucristo muere por nuestros pecados, por eso Jesucristo muere por nosotros. Toda esta idea de la entrega de Jesús por nosotros tiene que ver con establecer este vínculo íntimo de unión, de filiación, de ser hijos de Dios, hijos del Padre. Por eso decimos que somos hijos en el Hijo. Por eso Jesucristo es el mediador que nos conduce al Padre. Está la Virgen, están los santos y están todos los demás. Y cada uno con la devoción que cada uno le pueda tener. Pero el único que nos hace este vínculo es Jesucristo. Por eso Él es el centro. Por eso parte el párrafo del catecismo con esas palabras. ¿Sí? No, sí. Queda súper. Dígame. Em, ¿Por qué los israelitas se sienten los escogidos, los elegidos del reino de Dios? En estricto rigor, nosotros entendemos la historia, nosotros también herederos de esta tradición. Nosotros nos salimos por generación espontánea. Digo, nosotros como católicos. ¿Ya? Nosotros tenemos un antecedente, una historia previa. Por eso, para nosotros tiene importancia el Antiguo Testamento. Si no, lo hubiésemos descartado. ¿No? El Antiguo Testamento tiene importancia porque
Jesucristo surge de esta relación que establece Dios con una persona, Abraham. Y Dios que establece esta relación con Abraham le dice, mira tú, hombre mayor, casado con una mujer mayor, ser posibilidad de descendencia, le dice, tú sal de tu tierra porque te voy a dar una tierra que voy a bendecir para ti. Y vas a tener una descendencia más grande que las estrellas del cielo, que van a ocupar esa tierra. Y además van a tener un dominio sobre todas las naciones. Y voy a bendecir a ese pueblo. Esa alianza, ese pacto que establece Dios, Yahvé, con Abraham, va a marcar el inicio de la constitución de la idea de pueblo, el pueblo escogido por Dios. Durante la forma quizás más común de esta comprensión ha sido que esta cosa más casi elitista, ¿no? Dios nos escogió solamente a nosotros. Nuestra comprensión como católicos es decir, sí, escogió un pueblo, lo hizo santo, y con hacerlo santo no dijo que fueran buenas personas, sino lo saca de entre todos los pueblos y se lo escoge para sí, para dar testimonio a los demás pueblos que este es el Dios único y verdadero, y para que a través de esta alianza los demás crean. ¿Mm? Entonces, en estricto rigor, no es para que solamente sea el pueblo de Israel los únicos que merecen ese privilegio, sino que en estricto rigor es para que ese pueblo sea testimonio del vínculo que establece Dios con su pueblo. Si se fijan y se recuerdan los pasajes que pueden haber leído del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento va a marcar esta relación de fidelidad e infidelidad. Esta alianza, este pacto, está marcado en las distintas instancias. Piensen solamente en la lógica de los reyes. Si Dios es el único Señor y soberano del pueblo, ¿por qué necesitamos un rey? Pero no, pues los judíos dijeron, pues si todos tienen rey, Señor, ¿por qué nosotros no podemos tener un rey? Entonces pusieron a alguien que ocupara un señorío. Ya. Dentro de todo, Dios dijo, ya, está bien, si eso va a ayudar y todo lo demás, a convocar al pueblo y todo eso, y va a hacer esta lógica también de mediación, está bien. Pero también vimos que los reyes estuvieron ahí nomás, se portaron tan bien. Entonces, constantemente vamos a tener relatos de fidelidad de parte de Dios con su pueblo, que es fiel a esta promesa, que es fiel a su alianza. Por eso, el Antiguo Testamento, el concepto clave de todo el Antiguo Testamento es la alianza. Este pacto de la promesa que establece Dios con su pueblo y la constitución de pueblo. Para nosotros, la idea de pueblo va a ser súper importante porque, de hecho, nosotros la vamos a recuperar y vamos a decir, nosotros, herederos de esta tradición a través de Jesucristo y los apóstoles, pero con una nueva interpretación de esta realidad, ya no vamos a ser el pueblo de Israel, sino que somos el nuevo pueblo de Dios. Y uno podría decir también ponernos en la misma lógica, ¿no? Somos el pueblo escogido, por tanto todos los otros que se frieguen. Y no, la idea es que este pueblo intenta dar cuenta de que de la voluntad salvífica de Dios, que todos los hombres se salven. Y todos, por más que como iglesia podamos congregarnos y reunirnos y tener una identidad propia, está ahí presente en la misión de la iglesia, porque este mensaje tiene que llegar para todos. Si lo acogen o no es otra cosa, pero tiene que estar a disposición de todos. ¿Sí? Ya, súper. Nada, ¿alguna otra consulta? ¿Vamos bien por ahí? ¿Vamos siguiendo? Hermano, perdón, había una pregunta en el Zoom. Ah. Estamos ahí, dice pregunta de Pablo Vivanco. Usted señaló que la iglesia es la continuadora de la misión de Cristo. ¿Significa eso que la eclesiología se mueve solo en clave cristológica o tiene una base más amplia comprendiendo las tres personas al punto de identificarse con la Trinidad económica? Nuestra fe siempre es trinitaria.
Siempre. Sí, nuestra fe siempre es trinitaria. Y ahí a veces es complejo porque, claro, como les decía en este esquema anterior, oh, como les decía en este esquema anterior, nosotros dividimos o podemos pensar la Trinidad a partir de nosotros creemos en un solo Dios, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, en este Dios son tres personas que habitan tan íntimamente unidas que establecen y constituyen un solo Dios. Ya, ¿cómo entender eso? Ya es misterio. Ahí ya hemos tenido larga historia de comprensión. Cuando tengan una formación de Trinidad, ahí se hacen más problemas. Pero por ahora tenemos esta idea, ¿no? Un solo Dios y distinguimos tres personas. De alguna forma intentamos distinguir estas tres personas y le adjudicamos como ciertos momentos, ciertas instancias. Inevitablemente, la Trinidad siempre va a estar en una vinculación de intimidad. Casi es como una forma más pedagógica para nosotros para entender cómo va actuando la Trinidad, que establecemos como estas distinciones. Pero cuando decimos que la, la, la centralidad de la Iglesia o el sentido de la Iglesia es continuar la misión de Jesucristo, la misión de Jesucristo y por tanto esta articulación cristológica como centro no excluye evidentemente al Padre y no excluye al Espíritu Santo, porque en definitiva la misión del Hijo es la voluntad del Padre. Y para llevar a cabo esta voluntad en el tiempo hasta la segunda venida de Jesucristo, es el Espíritu Santo quien acompaña, santifica la iglesia, intenta guiar. Entonces, siempre va a haber un dinamismo trinitario, ¿ya? Eh, Aunque acentuemos esta dimensión cristológica. ¿Y por qué acentuamos esta dimensión cristológica? Porque también es en la persona de Cristo en quien se revela al modo humano esta voluntad. ¿Por qué digo al modo humano? Por la encarnación. Por eso no hay más revelación de la que se da en Jesucristo. Si se aparece la Virgen de no sé dónde y nos dice algo, por mucha devoción que uno le pueda tener, no nos puede decir nada que supere lo que nos dijo Jesucristo. Así que apariciones, revelaciones y todo eso, ya la devoción privada y cada uno lo tendrá, pero el fundamento es el mensaje de Cristo. Y Cristo no anda por su cuenta. Cristo cumple la voluntad del Padre y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, del Hijo y del Padre, acompaña y da cuenta en la historia, en esta espera, ¿no? Esta voluntad. ¿Sí? No sé si Pablo era. Ayuda, ayuda como respuesta. Muchas gracias. Sí. Siempre, siempre. Sí, ahora no está, es que ahí es donde son las cosas y por eso también es fundamental la labor de la catequesis, porque de repente se nos confunden cosas que uno dice, no, sí, eso sí, obvio, a veces no es tan obvio, ¿no? Sí, ¿cómo este Dios, quién es Dios al final, Jesucristo o Dios Padre? Y desde ella comenzamos a hacernos problemas y una serie de enredos. Entonces, por eso es fundamental, digamos, la labor que ustedes tienen en este sentido. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más entonces con esta... Ah, pero me fui para atrás. Con esta introducción, o ya como adentrar un poco. ¿Cómo estamos la hora? Muy bien. Ya. Otro elemento, un paso más. Eso fue el primer párrafo del texto. El segundo párrafo nos dice esto. Solo la fe puede reconocer que la iglesia posee estas propiedades de origen divino. ¿Ya? El punto acá central, la fe. Pero sus manifestaciones históricas, volvemos con el tema de la historia, no debemos dar por sentado la historia, es importante y es crucial. Son signos que hablan también con claridad a la razón humana.
tenemos fe, tenemos razón. Recuerda el Concilio Vaticano I, porque si hubo un Concilio Vaticano II, hubo un Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Eh, Interesante pensar esta frase, este párrafo, a propósito de la crisis de la Iglesia por los abusos. Cierro paréntesis. Ya. Fe, razón. Nuestra experiencia siempre parte por la experiencia de fe y la fe es un don de Dios. Ahora, nuestra condición humana inevitablemente nos exige pensar y entender esto. No se trata de que seamos necesariamente teólogos, teólogas. ¿Ya? Así es, tenemos que comprenderlo. Eh, no quiere decir que tengamos que ser necesariamente teólogos y teólogas, sino que todos tenemos un deseo de poder comprender nuestra fe. Hay elementos y hay pasos que seguramente nos superan y por eso también tenemos la comprensión de que estamos frente a un misterio. Ahora, no siempre podemos sacar el comodín de misterio. De repente también tenemos que hacer el ejercicio y el esfuerzo de poder pensar nuestra fe. ¿En qué sentido se manifiesta? ¿Qué está entendiendo como manifestación? Ya, ahí tenemos, por eso preguntaba qué significa, qué está entendiendo por manifestación, porque pueden haber matices de comprensión. Si uno piensa, a veces nosotros tenemos la base que la fe es un don de Dios. ¿Ya? Probablemente a quienes hemos nacido dentro de un contexto católico, más allá de que la familia haya sido súper practicante o no y todo lo demás, o que cuando chicos hemos sido súper practicantes o no, pero tenemos una base católica, nos cuesta como dar cuenta de cuándo inició nuestra fe. Pero aquellos que se han convertido al catolicismo pueden decir, hay algo, pueden decir, en este momento, en esta ocasión, en este tiempo, esto ocurrió, hubo una experiencia particular que me guió a la conversión. En ese sentido uno podría decir, hay algo que se manifestó, ¿no? La experiencia de fe no es que, a diferencia, digamos, que un converso pueda dar cuenta de algún momento, igual va a ser difícil explicar qué significó eso, ¿no? O cómo eso hizo que cambiara de pensamiento o que adhiriera al cristianismo, al catolicismo. Va a marcar un momento, pero es difícil terminar de explicarlo. Entonces, cuando ha sido manifestar, no sé si es el mejor término. Yo creo que tenemos experiencias que a veces nos generan eh, una certeza, pero también a veces incluso hasta una emoción particular. Algo que donde uno dice, sí, pues por esto creo, pues. O sentí que Dios de alguna manera tuvo una manifestación concreta. Y eso lo podemos sentir en distintos momentos, a veces en cosas muy sencillas, otras veces en cosas más complejas. Generalmente cuando uno tiene esa experiencia de fe, ¿no es cierto? Siente que se va con el corazón llenito, Exacto, anda con esa satisfacción. exacto, Y uno, ojalá que no se acabe nunca, pero siempre pasa sí. algo. Ahora, en estricto rigor, uno diría, bueno, si eso está presente. El tema es que hubo algo que nos permitió darnos cuenta de eso. Por eso, por ejemplo, a veces nos pasa, y ahí también tiene que ver también con el estilo de vida que tenemos. O sea, al final estamos en un ritmo tan demandante que a veces cuando tenemos instancias, no sé, o de retiro, o de formación, o de reflexión, o de celebración litúrgica, o algún momento especial, ahí como que logramos dar cuenta de esas realidades. A veces pasan otras cosas, pero generalmente cuando hay situaciones que nos invitan a generar un espacio determinado,
a tener una disposición determinada, nos ayudan a darnos cuenta de esas realidades. Entonces uno podría decir, ¿es que sucedió algo particular o es que hubo una disposición distinta que me permitió vivir esta experiencia de una forma particular? Por eso digo que, En la buena disposición de la persona. claro, por eso la idea de, Sí, como que eso se propone, se predispone, ¿no es cierto?, para que cosas buenas sucedan, pero siempre con la fe. claro, claro. O sea, por eh, eso digo que a veces hay situaciones o instancias que ayudan, que favorecen, digamos, que uno se dé cuenta de esta realidad. Es como, eh, por eso esta idea de la manifestación como que algo que realmente aparece, ¿no? Es como decir, bueno, es como, uno podría hacer la analogía, es como la buena suerte, ¿no? Entonces uno dice, no, pues no, la fe no es buena suerte. Entonces no es que porque tengo buena suerte las cosas me van a ir mejor. y- yo hago esta pregunta Ujú. porque generalmente cuando nosotros hacemos catequesis de padres, siempre nos encontramos que algunos padres llegan con poca fe, con poca esperanza, con lleno de problemas, de cosas que de repente nosotros tratamos de eh, contenerlo, hacer un acercamiento para que las personas vuelvan a retomar y como que sientan fe y que las cosas van a solucionarse y dar un poco de esperanza. A veces uno tiene que ser bien humilde porque a veces la persona llega con muy prepotente, con mucha fuerza de repente con sus dramas, sus problemas, y uno humildemente absorbe eso y trata de darle una mejor esperanza más que nada. Eso es lo que yo más o menos, por eso hago esta pregunta. Totalmente, totalmente. Y eso también es importante lo que menciona, porque en definitiva nos da cuenta de esta realidad. O sea, la experiencia de fe no es algo mágico. La experiencia de fe es algo que se da en la vida y en la historia. Y a veces nos pasan cuestiones que no podemos negar que nos pasan cosas malas. Cosas que nos duelen, cosas que nos afectan y nos dicen, ¿dónde está Dios acá? ¿No? Pero ahí también, ¿cuáles son las manifestaciones? Uno diría, bueno, la comunidad, por ejemplo, es que haya alguien que te diga, que te intente, que te escuche, que te intente dar esperanza, que te acoja. ¿No es eso ya una manifestación de Dios? ¿Te va a solucionar lo que estás viviendo? Probablemente no. ¿Te va a dar el dinero que necesitas? ¿Te va a dar esto que solucionar esta pena? Probablemente no, porque hay algo de la dimensión histórica que nos acompaña en esta realidad. Pero ahí donde está el desafío también de cómo como iglesia también podemos ir acompañando, ¿no? Recibí un mensaje y creo que lo recibí en un momento preciso, en el momento yo creo que a lo mejor donde estaba pasando como una pena, una cosa, y recibí un mensaje de una persona que estuvo mucho, me dijo, vive en esperanza y fe. Y con eso yo he vivido mi vida así. Estos días o estos meses lo he vivido así. Mm. Y bendito sea Dios, porque a veces uno puede recibir ese mensaje y es como, y lo borro. Entonces, hay una disposición también distinta. Entonces, eso también ayuda mucho. Ahora, eh, a veces, pero es importante también dar cuenta de que la fe no es mágica. Por eso quería, me interesaba como tratar de distinguir esta idea de qué se entiende por manifestación. Porque la fe nos ayuda a mantener en este vínculo, en esta relación. Pero a veces nos pasan cosas que, por supuesto, que hacen titubear la fe, o que nos hacen cuestionarnos, o que en realidad es como, ah, fe, qué fe, en verdad, ¿dónde está Dios acá en esto? Ahora, eh, la esperanza, o sea, hoy, digamos, en nuestra sociedad, la esperanza es algo que cada vez está quedando mucho más desplazado. Entre otras cosas porque estamos en una lógica social donde todo tiene que ser ya y ahora. O sea, si Internet no me funciona ahora, es como, ¿qué pasa? Hay que llamar a la compañía para que esto funcione rápido, ¿por qué se demora tanto? Si el computador está funcionando, tengo que cambiarlo, como todo es desechable, todo tiene que ser ya, todo ya no sirve, no sirve. Y estamos en una lógica, y uno dice, ¿cómo incorporar la esperanza en eso? O sea, esperar algo que, algo que me venga, que sea mágico y solucione, no, no es algo mágico, es algo que se manifiesta en la vida. Pero, ¿cuál es nuestra disposición hoy día? Es un desafío tremendamente grande frente a la realidad en que vivimos. Eh, sí.
Bueno, ahí podemos seguir reflexionando sobre el tema. Sí, voy a avanzar. Para eso estamos. La iglesia es una en su origen, ya ahí aprovechó la pregunta de Pablo, y su origen es trinitario. Su fundador, Jesucristo. Que su fundador sea Jesucristo, ¿quiere decir que excluye la Trinidad? No. La Trinidad es reconocer dentro de la unidad tres personas, distinguir tres personas, es un desafío tremendamente clave para pensarnos como iglesia. A veces como todos quisiéramos que cuando vivimos ciertas realidades, ustedes en la catequesis, yo por ejemplo que acompaño en la casa de formación a los que están en el proceso de ser discernimiento, de ser religiosos o sacerdotes, uno quisiera que funcionaran de una forma. O sea, no, pues no van a funcionar nunca de una forma. Porque cada uno de estos muchachos que está haciendo su proceso de discernimiento vocacional dentro de la casa de formación es distinto. Y aquello que va a enriquecer nuestra comunidad no es que todos sean iguales, sino que desde la diversidad que son, aporten a esta comunidad y esta comunidad se enriquezca con esa diversidad. Y hacer de eso entonces diversidad una unidad. Es como bien simple y bien concreto el ejemplo, pero creo que eso también nos da cuenta de por qué entendemos la Trinidad como el sentido no solamente originario, sino que también como el modelo de la iglesia. Porque la diversidad no es algo que nos separe, no es algo que nos tenga que excluir. Y ahí tenemos un desafío tremendo a veces porque la diversidad cuesta. Pero ¿cómo entendemos, no? Que somos todos distintos y en esa diversidad puede haber una riqueza para la comunidad. ¿Sí? Y bueno, y su alma. Acá también es como volver a presentar nuevamente el dinamismo trinitario y ya hablamos un poquito de eso. ¿Ya? Algunos elementos que vinculan a la unidad. Entendemos a la iglesia entonces como una, y elementos que nos vinculan para entenderlo como una son la profesión de una misma fe recibida en los apóstoles. ¿No? Ustedes ya vieron toda la primera parte del credo. Ahí tienen una síntesis de la fe. Y nos da un elemento que se va a repetir constantemente, recibida de los apóstoles. Es un elemento fundamental. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Ya el sacramento del bautismo les decía que es un elemento identitario, que nos constituye y nos convoca como nuevo pueblo de Dios. Por eso la celebración del bautismo es tremendamente fundamental y lamentablemente se ha transformado más en una cuestión social que una dimensión litúrgica. Porque en definitiva es la asamblea, la iglesia, que recibe a este nuevo miembro. Entonces, ¿cómo como iglesia también nos disponemos a recibir a estos nuevos miembros? ¿No? Y el sacramento, la Eucaristía, nuevamente, ¿qué significa que nos congreguemos en una hora X para celebrar el misterio de la Eucaristía? Este pan que es cuerpo y sangre de Jesucristo, que se distribuye en cada uno de nosotros. Y no porque sea un pedacito uno tiene menos cuerpo que otro, porque están todos, completo. Y en nosotros habita ese cuerpo. O sea, si nos unimos todos, formamos nuevamente esta dimensión del cuerpo uno en la persona de Jesucristo. ¿Cómo no va a ser eso un momento fundamental para nosotros como cristianos para promover la unidad de la iglesia? Bueno, y acá les decía, ¿no? Y acá lo presento en forma clara y concreta. La asociación apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Los apóstoles, no solamente la asociación entendida como aquellos apóstoles, seguidores de Cristo, que después de Pentecostés comienzan su predicación, sino también la sucesión apostólica, que hoy está representada en la persona de los obispos. Los obispos son nuestros legítimos pastores que nos congregan y nos vuelven a convocar en esta lógica y en la unidad de la iglesia. Y nuestro pastor que nos congrega como iglesia universal, el Papa. Y el Papa no como una figura que reside en sí misma y tiene un valor en sí mismo, sino que nos convoca para el encuentro con la persona de Cristo.
Por eso el Papa no puede ser el centro. Por eso los obispos no pueden ser el centro. Por eso los párrocos, saludo Padre Julián, no pueden ser el centro. Ni los sacerdotes, ni las hermanas, ni los hermanos, ni los catequistas, etc. ¿Ya? Ahora, el documento también menciona algo importante, y acá es algo importante y muy del Concilio Vaticano II, que nos habla también de las heridas de la Iglesia. ¿Heridas en qué sentido? En las divisiones que se han creado dentro de la Iglesia. Si la Iglesia es una, ¿cómo nos hacemos responsables de las divisiones de la Iglesia? Iglesia ortodoxa, Iglesia luterana, Iglesia anglicana, iglesias evangélicas. Por eso recogí este pasaje que no es del documento como tal, sino que es del Unitatis Redintegratio, que es otro documento del Concilio Vaticano II, que aparece constantemente citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números que estamos viendo, porque ese documento habla o sea, trata sobre la unidad de los cristianos. ¿Y por qué es importante? Porque un solo cuerpo y un solo espíritu, como os habéis sido llamados en una esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, puesto que todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahí tenemos el desafío con las iglesias cristianas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos vamos a ser uno? Va a ser muy difícil. Pero el Concilio Vaticano II, uno de los elementos fundamentales que tiene es el intento de ponerse en diálogo. No solamente ponerse en diálogo con realidad interna, sino establecer un diálogo con el mundo, entendiendo que el mundo es algo distinto a la Iglesia, y ponerse en diálogo también con las otras comunidades cristianas. ¿Por qué es importante eso? Porque uno solo es Jesucristo, y si todos tenemos a Jesucristo por Señor, y también a la Trinidad, incluso un bautismo, ¿por qué estamos separados? ¿Nos vamos a volver a unir? Va a ser bien difícil, pero podemos establecer puentes de diálogo, porque tenemos elementos en común. Y acá el diálogo nuevamente no es para enfatizar lo distinto que somos, sino los puntos de encuentro, que es otra lógica. Ya no es marcar la diferencia, porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Somos diferentes. Tenemos historia, tenemos heridas todavía que no han sanado, de separaciones, de lucha, de excomuniones, pero hay un punto que nos permite entrar en diálogo. Y si recogemos eso, para dar testimonio, no solamente para que la iglesia sea más grande, sino para dar testimonio que la presencia de Jesucristo, creer en Jesucristo, nos permite establecer puntos de encuentro, puntos de unión, puntos de diálogo, en un mundo que está marcado por la dificultad para dialogar. ¿No es eso un testimonio? Ahora, esto ya como iglesia cristiana nos cuesta un montón. ¿Qué significa esa unión? Todas las iglesias. Uno quisiera. Ahora, estamos en un punto tan de base, si bien este movimiento comienza más o menos a mediados del 1900, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, en un entorno bien crítico, comienza el movimiento ecuménico. El proceso que se ha llevado a cabo ha sido muy lento y el desafío ha sido muy grande. Porque ahora, se ve que hay más división que unión. O sea, las divisiones las tenemos clarísimas. Uh-huh. Bueno, basta con cualquier otra iglesia evangélica que tengamos como vecina y sabemos. Vamos a tener esa esperanza. Pero la esperanza nuevamente radica en la persona de Jesucristo.
Y ahí es distinto nuevamente pensar en la iglesia institucional para decir que la iglesia institucional vuelve a ser grande. O sea, es la iglesia de Jesucristo. Y la unidad radica en esto, en que una es nuestra fe, una es nuestra esperanza. En esos puntos nos encontramos. Eso es lo que nos mueve. Y eso es lo que nos hace comprendernos como iglesia de Jesucristo, como elemento que nos convoca más allá de los elementos que nos separan. Ahora, dice también el documento de Unitatis Redintegratio que todos estos elementos son buenos, que tenemos que promover la comunión, iba a decir el comunismo, la comunión, un lapsus. Pero también esto no es tan fácil, y aquí ahí tenemos otro elemento, porque esto no quiere decir que de lo mismo entonces que seamos evangélicos, que seamos luteranos, que seamos católicos. Para nosotros no nos da lo mismo, y para ninguna iglesia. Nosotros como católicos no nos da lo mismo porque creemos que en la iglesia católica tenemos todos los elementos necesarios para salvación. Entonces, y parte de los elementos necesarios, por ejemplo, está la tradición apostólica y con ella también la sucesión de los obispos, del obispo de Roma dentro de los obispos, y es algo que, por ejemplo, las iglesias evangélicas no reconocen. Entonces, para nosotros es clave, y eso no lo reconocen. Entonces, por eso no nos puede dar lo mismo. Cuando planteamos esta idea de establecer un diálogo con aquello que nos une, no quiere decir que nos pongamos en plan de, hoy día me queda lejos la iglesia, entonces voy a ir al templo, al culto. No es lo mismo. Con eso lo vamos a despreciar y valen menos, no. El desafío es reconocer el valor como seres humanos, como hermanos en Cristo. Pero también reconociendo las diferencias y particularidades de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Ya estoy terminando? Hay una otra pregunta ahí en el Zoom, hermano. No sé si la puede ver usted mismo. Leerla. No. No, no, perdón, perdón, perdón. Ya Pregunta, quisiera, pregunta. ¿El pluralismo religioso, diálogo entre paréntesis, podría entenderse como una renuncia a la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo, a reconocer indirectamente que otras religiones pueden llevar a Dios? ¿Implica este exceso de racionalidad o pseudo-teología una renuncia a la revelación ya cerrada en Cristo? ¿Es ello una pérdida de la fe en Cristo? ¿Afecta a ello una correcta eclesiología cristológica? ¿sí? Varias en una. Ya. A ver, Lumen Gentium, sobre todo en el capítulo número 2, y todo Unitatis Redintegratio, van a dar un poco cuenta sobre esta temática, esta pregunta, ¿ya? Ambos documentos han sido bien cuestionados por eso y de hecho hay ciertas corrientes dentro de la iglesia que toman distancia y dicen, no, aquí comienzan todos los problemas de la iglesia, ¿no? Porque hay como un relajamiento. Y acá yo creo que es bien importante distinguir lo que se está proponiendo de base en estos documentos, que tiene que ver, con esto. ¿Ya? Insisto, esto no quiere decir, y por eso, intentando responder un poquito a la pregunta, no quiere decir que dé lo mismo. ¿Ya? Por eso, una de las notas de la iglesia no solamente es una, también es apostólica. Entonces, ahí, por supuesto que entramos en conflicto con la identidad y creencias de las otras comunidades de cristianos. Sí, usa un término que ahí no tengo tan claro, pero es importante distinguir dos términos para este discurso. Uno, diálogo interreligioso, diálogo ecuménico. No es lo mismo, son dos instancias distintas. Si uno pudiera pensarlo como círculos concéntricos, estos círculos que son como así, después se va viendo otro y otra esfera cada vez más grande, no se entiende lo que estaba diciendo seguramente. Oh, ya. Pero piensen como estos círculos que van creciendo, 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 creciendo. Ya. Nuevamente, lo que intenta decir
el Concilio Vaticano II no es relativizar nuestra posición como creyentes, como católicos. No es esa la finalidad. Pero sí en una disposición distinta de decir, si nuestra creencia en Jesucristo tiene que dar un testimonio para el mundo, algo tiene que decir también respecto a cómo nos relacionamos con los otros. Y particularmente, cómo nos relacionamos con, primero, con los cristianos. Dentro de los cristianos, y por eso mencionaba estos círculos concéntricos, hay puntos de mayor encuentro, por ejemplo, con la Iglesia ortodoxa. Abrimos un poquito más el círculo y tenemos un mayor encuentro con la Iglesia luterana a un nivel, con la Iglesia anglicana a otro nivel, con algunas iglesias evangélicas, porque dentro del mundo evangélico ya la diversidad es muy grande y muy compleja, con algunos nada. Y después de eso, de hablar de los cristianos, incluso algo de encuentro podríamos tener con, y acá diálogo ecuménico, ahora diálogo interreligioso, con aquellas que de hecho parece... Uh, no, no, ya. Que va a tener que ver, por ejemplo, con las religiones monoteístas. Dentro de ellas, la primera, evidentemente, el judaísmo. Inevitablemente pensar que tenemos un vínculo con el judaísmo. Más allá que en algún momento hablamos de los pérfidos judíos, ya eso ya no funciona y volvimos a establecer puntos de encuentro y no de distanciamiento. ¿Somos lo mismo que el pueblo judío? No, no lo somos. Pero sí podemos establecer y tener un vínculo. Tenemos una tradición, además, donde recogemos parte de la tradición también del pueblo judío del Antiguo Testamento. Después con los musulmanes, después con otras iglesias. ¿Ya? Entonces, hay puntos de encuentro. Ahora, hay una distancia en esta apertura de estos círculos. Por eso no da lo mismo. Por eso no es un relativismo religioso. No quiere decir que, hoy día me siento más ortodoxo, mañana me siento más judío. No. Hay una identidad y una identidad también que asumimos como cristianos, como católicos. Y esa identidad también se funda en esta idea de el reconocer que dentro de la iglesia tenemos todos los elementos necesarios para la salvación. Que tenemos todos los elementos necesarios de la salvación. ¿Por qué deberíamos renegar de la iglesia? Por eso, insisto, estos documentos no promueven una idea de un relativismo religioso. No es que dé lo mismo, ¿ya? Intentan colocar, estableciendo cuál es nuestra identidad como iglesia católica, pero sí la posibilidad de decir, bueno, como cristianos tenemos que dar un testimonio de encuentro y de relación y de vínculo. Y después con aquellos que creen en un ser superior, en un solo Dios, que uno diga, no, acá no estoy diciendo que no, es que el mismo Dios cristiano es el mismo Dios, nosotros sí creemos que es el mismo Dios judío. Ahora, del Islam y todo esto ya es otro relato. Ahora, ¿hay algunos puntos de encuentro? Pueden haber. Entonces, eso sí es importante, no hablan, no se trata, y de hecho, sobre todo Unitatis Reintegratio, comienza en los primeros capítulos insistiendo en esta idea de la unión, de la comunión, etcétera, pero los últimos capítulos dice, pero no hay que olvidar que en la Iglesia Católica están todos los elementos necesarios para la salvación, por tanto, no podemos hacernos los locos y decir, hoy día sí, mañana no. No, estamos renegando esa posibilidad que se nos ofrece en la Iglesia. Y por otra parte, en esta misma Iglesia, se me fue la idea. Pero básicamente iba por ahí. Espero, no sé si responde la pregunta. Ahí no sé quién era. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias, qué bueno. A ver. La otra pregunta dice, si uno está en otro país y no tiene una iglesia católica romana donde asistir a la Eucaristía, ¿se puede asistir y comulgar en una ortodoxa?
¿Es una posibilidad dentro de lo canónicamente establecido, dentro de la normativa eclesial? Sí. Ahora, estas, estas suposiciones siempre están por eso les decía que dentro de los círculos concéntricos, el más cercano es la Iglesia Ortodoxa, porque la Iglesia Ortodoxa no desconoce la estructura jerárquica, no desconoce la validez de, el obispo de Roma, sí lo desconoce como lo conocemos nosotros. Ellos conocen la lógica del patriarcado, y para ellos el obispo de Roma, el Papa, es un patriarca más, que tiene incluso el reconocimiento, la separación con, si uno va viendo la historia de por qué se separa la iglesia ortodoxa de la iglesia occidental, uno dice, en verdad no tenía que ver necesariamente con cuestiones doctrinales profundas, fueron cuestiones más bien políticas, fueron cuestiones más de malo entendido, dificultad para, incluso uno podía pensar algo similar a un nivel con también Lutero. Pero bueno, son situaciones de la historia. Pero efectivamente, respondiendo a la pregunta, sí, podría. Ahora, son situaciones bien particulares. O sea, tendría que estar en un país bien particular también para que eso sucediera. Ahí lo importante nuevamente es la lógica de decir, si eso ocurre dentro de esa dificultad concreta y real, pero no porque es lo mismo. Y eso hay que insistir en eso, ¿ya? Para no caer en este relativismo religioso. ¿Ya? Sí, bueno, estaba anotando algunas cosas para no perder el hilo. Primero, lo que mencionaban, quería comentar del diálogo ecuménico, que puede ser una esperanza llegar a tener unidad. Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Había un padre, recuerdo hace también un tiempo cuando era estudiante, que él siempre era muy crítico con la Iglesia Católica y decía, no, la Iglesia, que como que pensamos que eh, somos superiores que los demás y todo esto, y se decidió acercar a las iglesias evangélicas para practicar este ecumenismo. Y a partir de esa experiencia, tiempo después nos decía que era como al revés, que los más radicales eran los evangélicos, porque al menos nosotros teníamos esa intención del diálogo y de la cercanía, de trabajar juntos, pero nos contaba que al ir a las iglesias o querer ese acercamiento, había muchos que tachaban a la iglesia católica de anticristiana, de la ramera, no sé cómo le llamaban, pero era como más violenta o más agresiva. Entonces, en el diálogo ecuménico, la iglesia católica sí tiene al menos la buena voluntad y el deseo de avanzar. La dificultad es cuando otros grupos radicales no aceptan este acercamiento. Hago un paréntesis sobre ese comentario, que sí, pero también siempre es complejo, o sea, de dos cosas. Primero, hay que tener cuidado y el Unitatis Reintegratio insiste en esto también. La promoción del diálogo ecuménico también exige que haya gente preparada para hacerlo. Porque de repente uno puede llegar y meterse y no tener tan claro, y uno dan vuelta el clásico discurso que los evangélicos que conocen mejor la palabra de Dios que uno. Ya, entonces, si no tengo la herramienta necesaria, también tengo que, no puedo llegar y ir como con la bandera y vamos con el diálogo si después no tengo tan claro dónde estoy y quedo en un espacio de confusión. Eso lo advierte también el documento. Y segundo, sí, hablamos, es decir, de los evangélicos, a mí me cuesta mucho porque es un ambiente demasiado diverso y demasiado amplio. Incluso cuando uno dice, ya, los católicos son más dialogantes, hijo mío, yo conozco algunos hermanos que también dicen cosas que no son muy amables respecto a los hermanos protestantes. Entonces, también siempre hay que matizar, eh, porque ni son todos los católicos ni son todos los evangélicos. Yo creo que también, y eso es un punto también para dar cuenta del diálogo, porque si no nos ponemos constantemente en esta lógica de blanco y negro, ¿no? Que es todo y todo. Y la verdad es que la diversidad es mucho más amplia dentro de estos ámbitos. Hay instancias que constantemente se están promoviendo dentro de un ejercicio ecuménico, constantemente, anualmente, incluso acá en Chile, en Santiago constantemente, en la Universidad Católica, cada cierto tiempo hay encuentros, pero dentro de un contexto bien particular. Pero nuevamente, así como hay algunos que favorecen el diálogo, promueven el diálogo, y otros que evidentemente no lo hacen. Pero también dentro de la Iglesia Católica tenemos posturas así, para no demonizar a uno y santificar a otro. Sí, y bueno, justamente iba también en esa dirección del tema de la radicalidad y
y el otro extremo que es ¿cómo llamarlo? Laxismo, relajación de las cosas. Eh, en ese sentido, hay corrientes, quería mencionar esto, que rechazan la iglesia, ¿no? Y rechazan porque primero se inclinan a tal vez radicalizar la primera definición que daba al inicio de la exposición, la iglesia como misterio, rechazando así la iglesia como institución, que es casi un problema clásico, ¿no? De aquello conocido como Jesús sí, iglesia no, en donde se echa la culpa de todo a la institución, ¿no? De las divisiones, de incluso las guerras o hechos históricos que a veces son también leyendas, y se descalifica a la iglesia como institución y se habla más bien de un grupo eh, espiritual que sigue a Jesús y por tanto nacen también otras consignas como religión no y relación con Dios sí, rechazando nuevamente la parte institucional. Eso yendo como al extremo de que la iglesia es misterio, que sí es misterio, pero quizás hay que cuidarse también siempre de no caer en, como decía, las radicalidades de rechazar también lo institucional. Recordaba en este punto otra afirmación que se da en la iglesia, ¿no? Esa de extra ecclesia nulla salve, que también podría llevar al otro extremo, cuando se traduce, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, podría llegarse a lo que mencionaba, que uno cree que solamente en nosotros y los demás no Sí, pueden. dame un punto ahí porque quiero volver al tema del misterio. Creo que es importante, el misterio no... cuando el Concilio Vaticano II plantea esta idea de misterio, no está negando, no es un concepto radical, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo presente. La idea de iglesia como misterio, si uno ve, no es el caso ahora, pero si uno ve la estructura del Vaticano II, eh, tenemos, con esto yo creo que voy a terminar porque estamos como en la hora, o cuando ustedes me digan. Eh, Aquí sí necesito ponerlo un poquito en contexto, porque no quiero que pierdan de vista esta idea de misterio, que se malentienda. Eh, Pongamos un punto de referencia. 1519, Lutero publica sus 95 tesis y comienza ahí toda la discusión con la Iglesia protestante, o sea, o lo que va a ser después el protestantismo, ¿ya? La separación se va a dar, después del 20, tenemos la dieta de Worms, teníamos una serie de otras cosas, pero principalmente por ahí por 1523, por ahí ya se va a establecer como esta división. No es una cuestión solamente teológica, sino que también es una cuestión política. Hay una serie de factores, ¿ya? Dicho eso, aparecen varios elementos que tú mencionaste que son características de algunas de las posiciones del protestantismo, que es no a la institucionalidad. Porque en definitiva, no queremos mediadores, no necesitamos la mediación ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes. Por eso la propuesta evangélica es, o la propuesta luterana, perdón, es solo la palabra de Dios, solo la fe, solo la gracia y solo la cruz en la que Jesucristo nos perdona nuestros pecados. ¿Ya? A partir de esos elementos, evidentemente quedaba en cuestionamiento fundamentalmente la estructura jerárquica de la Iglesia. Más elementos también, pero para no complicarlo tanto, principalmente la estructura jerárquica de la Iglesia en la persona del Papa, los obispos y los sacerdotes, evidentemente, ¿no? Eh, y si bien hay discusión entre los teólogos y los historiadores que dicen que el concilio de Trento, que se da más o menos entre 1546 hasta 1563, por ahí, eh, es una respuesta y no es una respuesta. Inevitablemente tenía que decir algo sobre la situación que estaban viviendo después del protestantismo. El impacto que tuvo todo este movimiento que no solamente dividió la iglesia, sino que también dividió el continente de Europa.
Eh, Frente a esa idea más espiritual, ¿no? Esa visión más espiritual, porque cada uno puede acceder libremente, ¿no? No necesitamos un vínculo, un encuentro. Total, yo puedo leer la palabra y puedo acceder directamente a Dios, por mi fe, por la gracia, por mi creencia en Jesucristo crucificado. ¿No? Eh, y se puede perder también esta dimensión de asamblea, esta idea de unidad, de convocatoria, más eclesial en definitiva. En ese sentido, parte del intento de la Iglesia fue fortalecer principalmente esta dimensión visible. ¿Eso quiere decir que elimina la dimensión invisible espiritual de la Iglesia? No. Pero esa parte está siendo mucho más promovida por la parte protestante. Entonces, la Iglesia Católica tenía que distinguir, ¿no? No eliminar esa dimensión, pero fortalecer algo que le hiciera que pudiera distinguir del discurso protestante. Y ahí se fortalecen mucho más los elementos visibles de la Iglesia. El credo, los 7 sacramentos y la estructura jerárquica. Y aparece mucho más esta idea entonces de que fuera de la iglesia, si bien esto ya viene de los padres de la iglesia, pero vuelve a cobrar fuerza esta idea de fuera de la iglesia no hay salvación. Porque tenemos los elementos y sobre todo porque se están fortaleciendo los elementos visibles. Y uno dice, ya, la iglesia, y que todo lo demás, pero hay que entenderlo también en un contexto. Hoy uno tiene muchas más herramientas para poder distinguir ciertas cosas. Pensemos, estamos en el 1500, 1600, recién a fines del 1400 se descubre América, comienza un movimiento humanista, hay una forma de pensar distinta, hay un acceso al conocimiento muy limitado, no hay el acceso a la educación que tenemos hoy. Mucha gente vivía en pueblos y con eh, un analfabetismo muy grande. Entonces, dentro de todas estas lógicas, la experiencia religiosa es algo que se transmitía como una creencia solamente, sin darle mucho espacio a la razón, salvo aquellos quienes podían pensar y tenían las herramientas para pensar la fe. Los teólogos, los filósofos, los que tenían acceso a la educación. Un grupito muy pequeñito. Entonces, esa es lógica que también hay que entender. Entonces, no había internet. ¿Cómo vamos a publicitar, digamos, esta es la iglesia verdadera y esta no? Ni siquiera la imprenta que estaba recién, y de hecho Lutero se vale un poquito de eso para publicar los primeros volúmenes de la Biblia, etcétera. Pero estaba ahí en desarrollo. Entonces, ese contexto también es importante para poder verlo en perspectiva. En ese sentido, en este proceso, entonces la Iglesia Católica intenta poner más elementos que clarifiquen qué es estar dentro de la Iglesia, y estos son elementos visibles. Y eso hace también que durante ese tiempo, y después pasaron muchas otras cosas más, no solamente después tenemos las revoluciones, la Revolución Francesa, que nuevamente dice, no queremos tener tutelajes, queremos ser todos independientes, y eso también aplica para la religión. O sea, el impacto que la Revolución Francesa tuvo también es importante. Y así una serie de otras cosas. Pero la modernidad en general tuvo muchos desafíos para la Iglesia, y la Iglesia intentó mantener esta fortaleza de decir quiénes somos desde la dimensión más visible. Y con eso se fue debilitando un poco más esta dimensión más invisible. Por eso cuando recupera recién en el Concilio Vaticano II y se atreve a decir la iglesia es misterio, de hecho, el otro esquema de iglesia, el primer esquema de iglesia que se intentó colocar, los primeros puntos es la iglesia militante, la iglesia visible, la iglesia acá, o sea, todos son elementos visibles, muy en la lógica de Trento y parte del Concilio Vaticano I. Pero el vuelco que hace el Concilio Vaticano II es fundamental en el sentido porque recupera algo que no está rechazando la iglesia visible, pero recupera algo que había estado mucho más débil porque era como más propia del discurso protestante, pero responde a lo más propio de la iglesia. La iglesia, su fundamento es trinitario, es cristológico. La iglesia es misterio por eso. Se despliega en la historia, pero eso no quiere decir que, y por eso también lo visible es fundamental para nosotros. O sea, esta tensión entre lo espiritual y lo visible, o la estructura jerárquica, o como se quiere llamar, son necesarias ambas.
Nosotros no somos angelitos que andamos caminando en las nubes para decir somos puro espíritu. O sea, y nos olvidamos de la realidad terrena. Si hay algo que tiene de valor y fundamento la encarnación de Jesucristo, es que se hace presente el modo humano, se revela al modo humano. Y eso es totalmente terreno. O sea, esa dimensión no puede quedar ajena. Nuestro relato no es un relato mítico de fe, como era la teología pagana. Nuestro relato está atravesado por Dios que irrumpe en la historia. No irrumpe en la historia como los dioses griegos que jugaban un poco a ver, inventar historia y cómo actuaban los humanos, casi como si fuéramos títeres. Respete nuestra libertad, respete nuestra autonomía. Pero nuevamente lo que decíamos, o sea, si no vemos a Dios en el transcurso de nuestra historia, vamos a andar buscando en el cielo señales que nos digan. No, si Dios ya se reveló. Entonces, por eso quería retomar un poquito lo que comentaba para tener cuidado con eso, porque la idea de la iglesia como misterio es un elemento identitario de la iglesia, no es un elemento de extremo, y con eso no niega. De hecho, el capítulo primero trata fundamentalmente del despliegue de la comprensión de Lumen Gentium, de iglesia como misterio. El capítulo segundo, pueblo de Dios. El capítulo tercero, estructura jerárquica de la iglesia. Para dar cuenta también de cómo se va articulando la iglesia. No para desplazar, no para negar, pero sí para integrar y recoger una dimensión que durante mucho tiempo, y con esto termino el discurso, durante mucho tiempo había quedado un poquito más sesgada porque estaba mucho más asociada al discurso protestante. Sí, bueno, continuando con lo que preguntaba Continúe, padre. y también mencionando lo que comenta, sí, claro, la iglesia como misterio es algo que es vigente y está, como bien menciona, dentro de la iglesia enseñada, se enseña esto. Lo que yo mencionaba era que a partir de esto suele haber corrientes radicales. No digo que la afirmación de que la iglesia es misterio sea una afirmación radical, sino que a partir de esa afirmación grupos se radicalizan y rechazan todo lo institucional. Y también me faltaba lo último por decir, así como la iglesia misterio, que es vigente y es actual y se enseña, también sigue vigente esta frase de fuera de la iglesia no hay salvación, que hay también grupos que la rechazan y dicen que es algo que se debe superar, u otros que se radicalizan y dicen, como mencionaba, que si no eres católico no te salvas, o si no eres cristiano no te salvas. Sin embargo, sería importante también entender esta frase en su forma adecuada. Así como Iglesia Misterio debemos correctamente entenderla porque está vigente, debemos entender esta frase porque también está vigente, a menos que me equivoque y tal vez ya no está vigente, pero según lo que entiendo, sí, sigue estando en la teología. Entonces, esa era la última pregunta, eso, ¿cómo entender esta frase de fuera de la iglesia no hay salvación? Nuestra comprensión, una versión distinta es... Ya, gracias. Hola, hola, probando. Bien, efectivamente, una forma de comprensión y una forma de uso también, yo creo que sobre todo la Edad Media fue muy excluyente, ¿no? Hay contextos también que justifiquen eso. Ahora, ¿cómo entendemos? Y acá lo explica el mismo catecismo. El Santo Sínodo, y acá a veces hay el Concilio Vaticano II a veces utiliza como esta eh, eh, doble concepto para referirse a sí mismo, o concilio, pero generalmente cuando habla de sí mismo dice el Santo Sínodo. Está refiriéndose al Concilio Vaticano II. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia
peregrina, es necesaria para la salvación. Ahí estamos de acuerdo con eso. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo. Y acá su cuerpo lo está entendiendo como la iglesia. En la iglesia. ¿Cómo? En la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia. ¿No? Por eso también el vínculo y entendemos a Jesucristo como fundador de la iglesia. Porque además, entre paréntesis, hubo algunas corrientes protestantes que decían que no hubo nunca una continuidad entre el discurso de Jesús y el discurso de los apóstoles. Nosotros decimos que no, sí la hubo, ¿no? En la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que sabiendo, y aquí es donde viene el detalle, no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ellas. En definitiva, te estoy ofreciendo algo y si tú lo rechazas, bueno, tú lo rechazaste. Ahora, también nos dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 2, el capítulo número 2, pueblo de Dios, cuando está hablando de la relación y los vínculos con otros espacios, fuera de la iglesia, dice, pero tampoco se niega la posibilidad, y ahí utiliza, recoge la imagen de un padre de la iglesia que, como semillas que pueden haberse esparcido, uno no sabe dónde caen las semillas. Que otros pueden acceder a la salvación de una forma que solamente Dios sabe, no tenemos cómo saberlo. El problema acá es que si sabes que en la iglesia están todos los elementos necesarios para la salvación y lo rechazas, hazte cargo. Va a decirlo como en simple, ¿no? Esa es como la idea y en ese sentido está entendiendo esto, ¿ya? Porque en definitiva es como un efecto lógico. Eh, por eso, por eso el cuidado y también el ojo con aquellos que dicen de el Vaticano II en general, de Lumen Gentium o de Unitatis Reintegratio, que son documentos que en definitiva relativizan la experiencia de la Iglesia, no. Nos propone una posición de apertura al diálogo, sí, pero no niega la realidad eclesial y el fundamento. Y por eso también, una de las razones, y acá evidentemente no vamos a terminar con la nota de la Iglesia, pero una de las razones de la santidad, la Iglesia es santa por su origen, por su fundador, la Trinidad, Jesucristo, etcétera, pero también porque en ella están los elementos para promover la santidad. ¿Recuerdan cuando les decía que la iglesia, el tiempo de la iglesia está al servicio del reino, nos acompaña en esta espera, nos ayuda a mantenernos fieles en esta espera? En ese sentido, ahí sonó la campana, en ese sentido, con esto termina, en ese sentido quiere decir que la iglesia no es un contenedor pasivo, donde nos sentamos, digamos, a esperar que venga el reino. Es un camino que como iglesia peregrina, como una iglesia en camino, en esperanza, nos mantiene fe, pero también en un camino de santidad, que es un camino de conversión, un camino de apertura. También nos dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, dentro del capítulo 2, del pueblo de Dios, que no da lo mismo estar en la iglesia si no tenemos una apertura de corazón. No por estar en la iglesia nos vamos a salvar. Tenemos que también tener una disposición para. Entonces, estar en la iglesia no es garantía si somos malas personas. Si no estamos abiertos para una conversión de corazón, incluso no, de nada te sirve estar en la iglesia. Porque tenemos que tener una disposición para aceptar, acceder y actuar en conciencia y en coherencia con esto. Entonces, por eso también nosotros, el reino es Jesucristo, nosotros no inventamos a Jesucristo, pero sí trabajamos para mantenernos en la esperanza de acceder y en esta espera del reino de Dios. Por tanto, nuestra presencia en la iglesia no es una presencia pasiva, tiene que ser activa en cuanto nos orienta para esto. Estamos bien pasados la hora y no quiero quitarle el tiempo a usted porque está frío, sí. Así que sé que no alcanzamos a ver, lo lamento.
Así le pueden decir al padre Juliano, a quien sea que está organizando, que me inviten de nuevo. Y yo feliz. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, agradecemos por supuesto al hermano Gonzalo que nos acompañó hoy día. Los dejamos invitados para nuestra próxima clase, próximo encuentro, el día viernes 11 de septiembre. No se va a olvidar la fecha, no se va a olvidar la fecha. Y el tema de ese día, María, perdón de los pecados y vida eterna. Continuando con esta serie que llevamos eh, recuerden que estamos en la primera parte del catecismo, la segunda sección en qué creemos. Ahí nos estamos moviendo. Los invito a hacer una oración para terminar por hoy. Padre Santo, te damos gracias por este encuentro. Te damos gracias también por la presencia de nuestro hermano Gonzalo, hoy aquí entre nosotros. Te pedimos que nos envíes, Señor, tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, para poder seguir aprendiendo de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y los acompañe para siempre. Buenas noches, muchas gracias y buen regreso a la casa.